Alfonso Zamar y esto es Psicología y otros fenómenos. Nacer es como recibir una partitura musical. No elegimos la clave, ni el ritmo, ni las notas que escribieron nuestros antepasados, pero nosotros somos los intérpretes. Tenemos la capacidad de decidir qué tocar, qué matices le daremos y, eventualmente, improvisar nuevas melodías. La perspectiva integral del ser humano entrelaza lo biológico, lo psicológico y lo histórico. Al nacer no partimos de cero, sino que somos la culminación de una larga cadena de historias. Podemos ver esta combinación como las capas de un sistema operativo que ya viene preinstalado en nuestro hardware. Por lo general, traemos las herramientas básicas preparadas para ser desarrolladas, entender el mundo y autorrealizarnos. La capacidad de hablar, de reconocer a nuestra madre, de temer a la oscuridad y de buscar un propósito en la vida. El temor a la oscuridad es una herencia de nuestros antepasados, que traemos grabada en la biología como un rasgo adaptativo. Es un mecanismo de alerta que se activa cuando perdemos el sentido principal, la vista. El miedo no es a la falta de luz, sino a lo que podría estar oculto en ella. La oscuridad es el símbolo universal de lo desconocido y de nuestra propia sombra. Traemos la predisposición a proyectar los miedos internos y contenidos reprimidos en el exterior. Si nuestros antepasados vivieron traumas reales asociados a la noche, ataques, guerras o desplazamientos nocturnos, podríamos traer una sensibilidad química más elevada, con un sistema nervioso que secreta más cortisol ante la oscuridad. Cada bebé nace con un umbral sensorial distinto. La configuración de la amígdala, que, como hemos dicho, es el centro del miedo, nos hace más o menos propensos a la nictofobia, que es el miedo irracional a la noche. Traemos el clima emocional de nuestros antepasados. Sus huellas epigenéticas nos dicen si nuestro cuerpo debe estar en modo supervivencia o en modo relajación. Al nacer traemos un epigenoma, marcas químicas como la metilación del ADN que indican qué genes se activarán y cuáles no. Traemos una huella de lo que vivieron nuestros padres y abuelos. Si nuestros antepasados sufrieron hambrunas, estrés crónico o traumas graves, naceremos con una predisposición biológica para responder de cierta manera a esas amenazas. Existen estudios que dicen que podemos heredar una mayor sensibilidad al estrés si nuestros progenitores estuvieron expuestos a situaciones traumáticas antes de concebirnos. Nacemos con un plan de desarrollo interno, donde cada etapa está influenciada por cómo el medio ambiente activa esas capacidades biológicas. También traemos un guión familiar, una psicogenealogía, que son las deudas emocionales, los talentos y los traumas no resueltos de quienes vivieron antes. Es lo que nos une al pasado y forma parte de nuestra identidad. Nacemos con un temperamento que nos hace biológicamente únicos, con patrones de comportamiento y de pensamiento, aunque no en forma de ideas o frases terminadas, ni estructuras lógicas o moldes organizados, aunque heredamos la predisposición a ello.
Heredamos patrones de percepción que nos predisponen a buscar y a reconocer. Es la lente que determina qué información del mundo exterior seleccionamos y cómo lo etiquetamos con la ayuda del entorno. No vemos el mundo como es, sino como nuestra estructura biológica y psicológica heredada y la modulación de los agentes externos nos permiten verlo. Nuestra mente busca activamente lo que ya está programada para esperar y no siempre encuentra. El patrón de percepción es lo que hace que, ante un mismo evento, como por ejemplo una tormenta, una persona perciba belleza y asombro, otra miedo y peligro, y otra perciba caos y desorden. No se trata de un destino, sino de una configuración biológica que nos prepara para el mundo que nuestros padres perciben y viven. Y el estrés de los padres va a funcionar como una señal de advertencia biológica que prepara al futuro bebé para adaptarse a dicha situación. El estrés y el trauma pueden operar a través de las generaciones. Durante la Segunda Guerra Mundial, los bebés que estaban en el útero durante la hambruna que se padeció en los Países Bajos por el bloqueo nazi de los suministros, nacieron con marcas químicas en un gen llamado IGF-2, es decir, el factor de crecimiento. Décadas después, esos bebés tenían tasas de obesidad, de colesterol y diabetes mucho más altas. Lo más sorprendente es que los hijos de esos bebés también mostraron tendencias similares, demostrando que la marca saltó una generación. La investigadora Raquel Yehuda estudió a los hijos de sobrevivientes del Holocausto que sufrieron traumas severos. Halló que tenían niveles inusualmente bajos de cortisol, una marca biológica idéntica a la de sus padres con trastorno por estrés postraumático. Aunque los hijos nunca vivieron la guerra, sus cuerpos estaban biológicamente en alerta. Tenían una mayor vulnerabilidad a sufrir ansiedad y depresión ante estresores menores. No somos un comienzo de cero, sino un capítulo más reciente de una historia que empezó mucho antes de nuestro nacimiento. Heredamos lo que nuestros antepasados no pudieron resolver. Como decía el psicoanalista Selma Freiberg, en cada cuna hay invitados del pasado. Heredamos ansiedades, lutos y miedos que nuestros padres y abuelos reprimieron. Se llevaron a cabo estudios con los hijos de prisioneros de guerra que sufrieron condiciones terribles en campos de detención. Los hijos cuyos padres sufrieron las peores carencias morían antes que el promedio. La conclusión a la que se llegó fue la de que el trauma extremo de los padres afectó a la salud de su descendencia, probablemente a través de los cambios epigenéticos. La ciencia epigenética ha demostrado que el estrés crónico de un ancestro altera la expresión de los genes. Podemos nacer con un sistema de alerta encendido para la ansiedad, no por algo que nos pasó, sino por lo que le pasó a nuestros abuelos. Nada influye tanto en el entorno de los niños como la vida no vivida de sus padres. Aquello que ellos evitaron enfrentar es lo que recibimos como herencia psíquica para ser integrado. Heredamos un mapa psíquico ancestral que guía nuestra forma de percibir y reaccionar al mundo. Lo que llamamos predisposiciones o huellas némicas tienen un correlato físico en la forma en que nuestro cuerpo reacciona al entorno.
la predisposición fisiológica al estrés, la ansiedad o la resiliencia heredada es el nivel biológico o epigenético de la herencia psíquica. Existe un nivel psicológico y un nivel simbólico que da sentido a nuestras luchas personales. Somos el resultado de una memoria celular que almacena información biológica, emocional y de comportamiento, y una memoria psíquica que nos permite adquirir, codificar, almacenar y recuperar información del pasado. A diferencia de la memoria celular, que opera a nivel biológico y somático, la memoria psíquica es una función del sistema nervioso central vinculada a la identidad, el aprendizaje y la experiencia consciente o inconsciente. Ambas nos preceden y actúan como una lente invisible que filtra y da forma a lo que experimentamos como realidad y que influye en nuestra salud y nuestros patrones, de conducta a largo plazo. Tendemos a proyectar nuestra herencia interna sobre el mundo externo. Si nuestro sistema nervioso tiende a la hipervigilancia, alterará nuestra percepción del entorno. Donde unos ven una oportunidad, otros podemos percibir una amenaza. No se trata de una elección consciente. Es nuestra biología y nuestra psique leyendo el entorno a través de la memoria de supervivencia de nuestros antepasados. La psicogenealogía muestra que nuestra atención se dirige hacia lo que resuena con nuestra historia familiar. Junto con la epigenética, sugieren que el individuo nunca es un observador neutro. Nuestra percepción es una construcción colectiva. Somos el punto donde convergen décadas de dramas familiares y años de adaptaciones biológicas. Anne Susenberger, en su libro «Ay, mis ancestros», acuñó el término lealtades invisibles. Sostiene que repetimos traumas y sucesos de nuestros antepasados. Es lo que llama síndrome del aniversario, un fenómeno psicológico en el que experimentamos una reactivación de sentimientos, pensamientos y otros síntomas físicos estresantes en fechas cercanas al aniversario de un evento traumático o significativo. Bert Hellinger desarrolló los órdenes del amor. Su enfoque se centra en cómo el sistema familiar busca el equilibrio. Si alguien fue excluido en el pasado, un descendiente cargará con su emoción. Tiene una relación directa y profunda con el desorden sistémico conocido como parentalización, que ocurre cuando una niña apoya a un progenitor que percibe como débil o víctima tras la separación. En la parentalización, la niña va a sufrir una inversión o desorden natural. Abandona su lugar natural de hija para ocupar el de cuidadora, lo que le va a generar una carga excesiva que suele manifestarse más tarde en ansiedad o dificultades en sus propias relaciones. Mark Walling, autor de Este dolor no es mío, se especializó en cómo los traumas no resueltos de padres y abuelos se manifiestan como ansiedad en sus hijos o nietos sin causa aparente. Bergson decía que somos capaces de percibirlo todo, pero para sobrevivir
Nuestro cerebro actúa como una válvula de reducción que solo deja pasar lo que es útil. La herencia de nuestros antepasados forma parte de ese filtro. No somos seres aislados. Nuestra psique es un continuo donde los sucesos del pasado siguen ocurriendo en la actualidad, bajo el umbral de la conciencia. El cerebro nos protege del exceso de estímulos y cuando se trata de la memoria emocional, ese filtro se vuelve selectivo en forma drástica. El cerebro esconde situaciones que han sido traumáticas para proteger nuestras conciencias del destino sufrido como consecuencia del trauma. Esto muchas veces influye en la forma en la que percibimos el mundo. De hecho, en numerosas ocasiones, por no decir siempre, percibimos el mundo según nuestras necesidades. El cerebro no es una cámara, sino un proyector. No vemos la realidad tal como es, sino cómo nos sirve para sobrevivir o mantener el equilibrio psíquico. Si heredamos una memoria de hambre o de carencia, a través de la epigénesis, nuestra percepción estará obsesionada con la escasez. Veremos carencia donde hay abundancia, porque nuestro filtro estará programado para detectar lo que falta, no lo que hay. A veces, la solución a un conflicto requiere una conducta que no se ha aceptado fácilmente por nuestros antepasados, y el cerebro la filtra y la vuelve invisible. No es que no queramos adoptar esa solución, es que nuestro sistema perceptivo no reconoce esa opción como posible. Todo lo anterior nos hace sospechar que no somos libres, que estamos determinados por algo de lo que no somos conscientes. La herencia no es solo biológica y psíquica, sino también social. Habíamos dicho en otras ocasiones, siempre con respeto porque fue un genio, que la teoría de Freud es hija de su tiempo, y su tiempo fue la sociedad victoriana, una sociedad profundamente reprimida, patriarcal y puritana. De ahí su obsesión por lo sexual. Es una sociedad donde mostrar un tobillo era escandaloso. Era natural que los conflictos psíquicos estallaran por la represión de la libido. Para Freud, la herencia emocional era casi exclusivamente la herencia de deseos reprimidos. Asumía que la estructura familiar era universal, pero otro monstruo de la naturaleza, como era Carlos Marx, le recordaría que la estructura a la que se refería no era más que un producto de la burguesía capitalista. La neurosis que Freud analizaba no era la naturaleza humana, sino el malestar de una clase social específica, la clase burguesa capitalista, atrapada en sus propias contradicciones materiales y morales. Hoy sabemos que la herencia emocional es una mezcla del peso de los antepasados, los patrones de comportamiento, las huellas némicas y las marcas del sistema socioeconómico heredado. El sistema capitalista que comenzó a consolidarse con el ascenso de la burguesía en el siglo XVII y se expandió tras la Revolución Industrial, ha transformado profundamente la experiencia humana. Esta estructura no solo cambió la economía, sino que alteró nuestra biología, nuestra psique y la forma en que nos relacionamos.
El capitalismo industrial introdujo el trabajo por turnos y la iluminación artificial, rompiendo los ciclos naturales de sueño y vigilia para maximizar la producción constante. Ha implantado las marcas epigenéticas del estrés. El estrés crónico, derivado de la precariedad laboral y la competencia, puede heredarse biológicamente, como hemos mencionado anteriormente, predisponiendo a las nuevas generaciones a una mayor reactividad al cortisol. El hacinamiento urbano inicial provocó crisis demográficas y la propagación de epidemias. En la actualidad, el sistema se enfrenta a una triple crisis: sanitaria, económica y climática, que afecta directamente a la supervivencia física. Provoca la alienación y la pérdida de autoeficacia. El trabajador no se reconoce en lo que hace, lo que le genera sentimientos de impotencia, vacío y falta de propósito. La identidad se traslada al consumo. Uno es lo que tiene, lo que genera una ansiedad constante por la insuficiencia, pensamientos de pánico ante el fracaso y un afán egoísta que debilita el sentido de comunidad. El malestar emocional se ha convertido en una mercancía. Se promueve la psicología positiva para que el individuo gestione su propia angustia sin cuestionar el sistema, medicando síntomas en lugar de resolver causas estructurales. La creación de una clara división entre la clase propietaria y la trabajadora ha perpetuado disparidades extremas en el acceso a recursos básicos como la alimentación, la vivienda, la salud y la educación. Servicios esenciales como la vivienda o la salud han pasado de ser derechos a bienes de mercado, haciendo que la seguridad básica dependa exclusivamente del poder adquisitivo. El enfoque individualista de la competencia promueve la segregación y el abuso de sustancias como formas de evasión de una realidad social fragmentada. En resumen, el sistema ha creado un entorno donde la reproducción de la riqueza a menudo ocurre a expensas de la salud mental y la cohesión social. Si Marx hablaba del fetichismo de la mercancía, hoy vivimos el fetichismo de la psique, donde nuestra mente es tratada como un producto que debe ser optimizado, reparado y vendido. El valor de la persona no es intrínseco, es un bien de consumo. Nuestra calma y nuestra felicidad ya no son naturales, sino activos que debemos gestionar. Si estamos ansiosos o deprimidos, el sistema nos hace sentir que somos un fallo del mantenimiento de nuestra propia maquinaria. Si el cerebro es un filtro que deja pasar solo lo útil, el capitalismo lo ha estrechado al máximo. Solo deja pasar lo que es rentable o competitivo. Si no llegamos a final de mes y esto nos provoca ansiedad, el sistema nos recomienda aprender a gestionar nuestras emociones. En fin, el fetichismo de la psique nos hace percibir nuestra mente como una herramienta que nos falla, en lugar de apreciar una reacción lógica a un entorno hostil. Decía Axel Honneth que el capitalismo es una forma de malformación patológica de la razón. Esto es todo por hoy.
Gracias por escucharme y hasta otra.